esta mañana. Y cuando cantamos aleluya, gloria, aleluya, es una expresión desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, en donde nosotros queremos decirte cuánto te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Gloria a ti, Señor. Tú eres nuestro Redentor. Tú eres aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos redención y vida eterna de la esclavitud, del daño, de todas aquellas cosas que el pecado provocó en nuestras vidas. Y por eso, Señor, queremos decirte gracias. Y estamos esta mañana aquí, Señor, con el corazón abierto y el corazón dispuesto a que tú nos enseñes, Señor, cómo vivir vidas agradables a ti, cómo vivir vidas que no se conformen a los patrones del mundo en el que vivimos, sino que por el contrario se transformen. Ayúdanos, Señor. Te amamos, te adoramos. Es en tu nombre que oramos. Y tu iglesia dice amén, amén. Dios bendiga, hagamos gracias a Dios por nuestros hermanos que nos guían siempre en la alabanza y nos bendicen de una manera tan preciosa siempre. Una manera tan preciosa. Ese canto me hizo meditar mucho, me hizo pensar mucho en muchas cosas en un segundo, así rapidito. Gloria, aleluya. Siente uno como que está allá enfrente del Señor y diciéndole esas cosas preciosas que le decimos al Señor. Así que para los que no he tenido oportunidad de saludar todavía, buenos días a cada uno de ustedes. Es un placer, como siempre, y una bendición estar cada mañana, cada domingo, que Dios nos dé la oportunidad, que Dios nos dé vida para que podamos compartir la palabra de Dios. Si ustedes tienen su Biblia, su teléfono, su tableta, no importa dónde tenga su Biblia, aquí se vale todo, solamente no se vale que esté en el internet, en Facebook, ¿verdad? Mientras estamos en la predicación, pero sí puede sacar sus teléfonos y sus tabletas para ver la Biblia, y si no, el pasaje de todas formas aparece en sus pantallas. Y nada más que si ustedes tienen entonces su Biblia, su teléfono, su tableta, sus notas que salen ahí, están al lado del boletín de ustedes, y su café, sobre todo, el café no puede faltar. Solamente les pido que cuando entren con café al santuario, siempre póngale su tapita arriba para que no tiremos café. Y si tira café, nada más díganos y nosotros lo limpiamos. Usted no se preocupe de eso. Durante algunas semanas hemos estado analizando lo que nosotros conocemos como los valores de nuestra iglesia Hope City, español Hope City, la iglesia de Hope City, y ya hemos hablado acerca de diferentes valores, y nuestros valores específicamente tenemos nuestros valores como el amor, el amar a las personas y amar a Dios. Tenemos nuestros valores como amar, alcanzar, enseñar, servir y enviar. Son nuestros valores. Ahora, el día de hoy quiero enfocarme por qué nosotros valoramos tanto como iglesia. Tenemos el valor, uno de nuestros valores es enseñar. Es el que está ahí en la parte de en medio. Si volvemos a la gráfica, por favor, Peter, si vemos aquí, el de enseñar es el valor central de nuestra iglesia. Enseñar con el propósito de transformar. Enseñar con el propósito de transformar. Los valores que ustedes ven aquí en pantalla, los valores para una iglesia, sirven como principios rectores que dan a la misión de la iglesia, son parte de la cultura de la iglesia, son parte de cómo se toman decisiones dentro de una iglesia. Los valores pueden ser considerados o se pueden comparar con una raíz de una iglesia que proporciona una base sólida, que mantiene a la iglesia arraigada, la mantiene centrada, la mantiene enraizada.
y nos guía al crecimiento espiritual, nos guía al crecimiento, al igual que las raíces nutren y estabilizan un árbol, los valores también hacen lo mismo dentro de una iglesia. Es por eso que cuando vemos en nuestra iglesia, los valores son de los que la iglesia se está siempre está llevando a cabo, los estamos poniendo en práctica. Nuestros valores son los que nos arraigan en Cristo. Y nuestros valores es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aprender a alcanzar a otros que no han sido alcanzados con el mensaje de salvación. Y cuando alcanzamos a otras personas, el valor número 3 del que vamos a estar hablando hoy en día es enseñarles la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito por el que ustedes me ven enseñando la Biblia cada viernes, cada jueves en el discipulado, cada domingo aquí los domingos por la mañana? El propósito principal de enseñar la Biblia no es simple y sencillamente reunirnos para que alguien nos hable y después de que nos hable salimos de aquí de la misma manera y así como entramos así salimos. No, el propósito de hablar de la Biblia es el propósito de transformar nuestras vidas. Nada, absolutamente nada más en el mundo, y se lo voy a decir con toda esa seguridad, nada, absolutamente nada en el mundo puede transformar el corazón del ser humano que fue creado y dado por Dios. Solamente puede ser transformado por la misma palabra del Dios que lo creó. Y si el ser humano no cambia, vamos a bajarle un poquito, creo que está muy fuerte el micrófono. Si el ser humano no cambia, si el ser humano no es transformado, el ser humano continúa a través de la vida hiriéndose a sí mismo e hiriendo a otras personas que están a su alrededor. La razón por la que hacemos esto es porque muchas veces no ha sido transformado ciertas partes, ciertas áreas de nuestra vida, y la única forma en que puede haber una transformación real es cuando nuestro corazón, que es la raíz de nuestra vida, es transformado. Y de la única forma en que puede ser transformado es que pueda ser transformado a través del aprendizaje de la palabra de Dios. Lo vamos a entender más, de una forma más directa y más fácil de entender a través del texto que vamos a estar viendo en esta mañana, que nos vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por eso nosotros en nuestra iglesia valoramos el enseñar, porque el enseñar es igual a transformar. Enseñamos la palabra de Dios porque creo que somos una prueba viviente de lo que la palabra de Dios puede hacer para transformar nuestras vidas. Ahora, solamente con escuchar no vamos a ser transformados. Es cuando escuchamos, lo meditamos y lo empezamos a vivir. Tenemos que escucharlo, meditarlo y vivirlo. Si tú no lo vives, la misma Biblia dice, vienes a ser como un oidor olvidadizo. Vienes a ser como una persona que se ve en el espejo, dice el libro de Santiago, y luego después de que se ve en el espejo y ve sus imperfecciones, la Biblia viene a ser ese espejo. Cuando enseñamos la palabra de Dios, te estamos enseñando un espejo en el cual te ves tus defectos, ves tus imperfecciones, ves aquellas cosas que no agradan a Dios, y si no haces los cambios que estás viendo en el espejo de la palabra de Dios que necesitas, te vas a ir y vas a olvidar lo que vistes, y no van a haber cambios reales. Los cambios reales no solamente vienen por el escuchar la palabra de Dios, los cambios reales vienen cuando aplicamos y vivimos lo que escuchamos de la palabra de Dios. Así que el enseñar tiene que tener como propósito de transformar la vida de cada persona que escucha la palabra de Dios. Dice que si escuchamos la palabra de Dios pero no la hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. No sé a cuántos de nosotros nos gusta ser engañados. Nos gusta que nos mientan, pero a veces nos mentimos a nosotros mismos porque estamos más dispuestos a conformarnos a los patrones que tiene el mundo
Y ponemos cualquier excusa para decir que por esa razón no hacemos lo que Dios nos llama a hacer. Y lo vamos a entender un poco más en unos minutos. Pero ¿alguna vez ustedes han escuchado el dicho que dice: Dios quiere que vengas tal y como eres? ¿Se han escuchado a muchos cristianos decir eso? Muchos cristianos, es una forma de evangelizar y de decirle a las personas: Dios te acepta. Y eso es cierto. Dios quiere que tú vengas tal y como eres. Dios te acepta tal y como tú eres. Es un hermoso recordatorio de que Dios nos da la bienvenida a su familia, a su iglesia, sin importar dónde estemos nosotros en la vida, sin importar los errores que hayamos cometido en nuestro pasado, sin importar los fracasos y las cargas que tú lleves en tu vida. Dios quiere que vengas tal y como eres. Pero si bien es cierto que Dios dice: ven tal y como eres, aquí hay algo aún más poderoso. Dios te ama tanto que no te quiere dejar tal y como eres. O sea, Dios te quiere tal y como eres, pero te ama tanto que te quiere transformar. Tú llegas tal y como eres con el propósito de que Dios te cambie y transforme tu vida, porque te ama tanto que no te quiere dejar tal y como estás, tal y como eres. O sea que lo que Dios dice es que Dios te ama tanto que al ver tus imperfecciones, Dios al ver tus debilidades, Dios al ver tus defectos, dice: tengo algo mejor para ti. Te amo tal y como eres, pero te amo tanto que no te quiero dejar tal y como eres. Te quiero transformar, te quiero cambiar. Él ve la persona en la que cada uno de nosotros nos podemos convertir, no en la persona que somos hoy, sino en quien Dios nos quiere convertir. El mundo puede decirte, ojo con esto, porque el mundo te puede decir que te conformes, que encajes, que sigas los patrones de la sociedad. Pero Dios dice: no, el mundo dice que te encajes, que te formes de acuerdo a ellos, que te conformes. Pero Dios dice: yo no quiero que te conformes, yo quiero que te transformes. Y vamos a entender la diferencia de esto hoy. ¿Cuál es la diferencia entre conformarme y transformarme? ¿Cómo pasamos de vivir la vida a nuestra manera a vivir la vida a la manera de Dios? Aquí en este pasaje nos dice esto el apóstol Pablo, Romanos 12, 1 y 2. Y lo tenemos en pantalla y lo tienen en sus bosquejos. Dice: por tanto, hermanos, noten ustedes que el apóstol Pablo comienza con una frase bien importante. Les dice: por tanto. Eso nos indica de que se está refiriendo a algo que viene anterior. O sea, les he dicho todo esto que les he dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Por lo tanto, ya que les dije del capítulo 1 al capítulo 11, por tanto, hermanos, le está hablando a hermanos en la fe. Os ruego por las misericordias de Dios. Vean, mantenga esa parte en la mente. Las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios les estoy rogando que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que por medio de la prueba podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea que lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo es que Dios ha trazado el camino para la transformación nuestra. Una manera para que no solo existamos, sino que vivamos de una manera en que seamos agradables a Dios y seamos una bendición para los que nos rodean. Estoy seguro que cada uno de nosotros queremos ser una bendición. No queremos ser un problema, queremos ser una bendición para aquellos que nos rodean. Pero primero Pablo comienza con un cambio, dice, de nuestras mentes. Noten ustedes en el versículo 2, Pablo les dice: si ustedes se van a presentar ante Dios como un sacrificio vivo, ustedes tienen que no conformarse al mundo en el que vivimos, pero más bien dejarse transformar. Y les dice cuál es la herramienta que Dios use para transformarnos.
La herramienta que Dios usa para transformarnos es la renovación ¿de qué? ¿La renovación de qué dice ahí? La renovación de nuestro entendimiento, o sea, la renovación, dicen otras versiones, de nuestra mente. Y la renovación de nuestra mente solamente puede suceder con la información que nos da la palabra de Dios. Su mente solo puede ser renovada o reprogramada porque el mundo nos ha programado de una forma. Es por eso que muchas personas creen que hay muchas cosas que están mal, pero hay personas que dicen, no, no está tan mal. Oh, está bien, no tiene nada de malo. Y la palabra de Dios te dice, no, sí tiene mucho de malo. Sí tiene mucho de malo, pero la razón por la que piensas así es porque te has conformado al mundo, no te has transformado por la renovación de tu mente. Y la renovación de tu mente viene cuando escuchas la palabra de Dios, y la palabra de Dios la escuchas, y no solo la escuchas, pero la vas y la aplicas en tu vida. Y entonces es cuando viene la transformación. Y es la meta de Dios no es que te quedes tal y como eres cuando Él te recibe. La meta y el deseo de Dios es que te transformes en la persona que Dios quiere que llegues a ser. Entonces la meta es de ser transformado por la palabra de Dios. Y Pablo nos dice aquí en el versículo 2, esta es la meta, la transformación completa, no la conformación, sino la transformación. La pregunta entonces es, ¿cómo se produce esa transformación? ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Cómo permitimos que la palabra de Dios nos transforme de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro? ¿Sabe? Lo que te conforma es lo que está de afuera hacia adentro, y lo vamos a entender un poco mejor también. ¿Qué es lo primero que Pablo dice? ¿Cómo podemos ser transformados? Lo primero que Pablo dice en cómo podemos ser transformados, Pablo primero dice, tenemos que reconocer. Reconocimiento. ¿Cómo podemos ser transformados? Pablo dice, tienes que reconocer. ¿Reconocer qué? Vean ustedes lo que dice en el primer versículo. En el primer versículo dice, por tanto, hermanos, ¿qué dice? Os ruego, ¿por qué? Por las ¿qué? Misericordias de Dios. Pablo les está diciendo, les estoy rogando, les pido, les suplico que lo primero que ustedes tienen que hacer si quieren cambiar sus vidas, reconozcan las misericordias de Dios. ¿Sabe por qué razón muchas veces el ser humano no cambia? Porque no reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, vivimos la vida, perdón que se los diga tan sinceramente, pero yo he escuchado esto de esta expresión de mamás. Cuando ven a los niños que van creciendo a lo salvaje, a lo que caiga, ¿no? Porque sus padres no se preocupan por ellos. Y muchas veces he escuchado a mamás que dicen, no, es que crecen como animalitos. ¿Se han escuchado esa expresión que hay mamás que dicen eso? Y es cierto, no es una mentira. Pero muchas veces lo que sucede también es que muchos cristianos, en vez de tener el cuidado de reconocer lo que Dios, reconocer las misericordias. ¿Sabes por qué estás aquí esta mañana? Por las misericordias de Dios estás vivo. ¿Sabes por qué tienes una familia? Porque las misericordias de Dios no quieren que estés solo. ¿Sabe por qué tienes hijos? Porque las misericordias de Dios te bendijo y te dio un hijo o dos hijos o cuantos tengas. ¿Por qué estamos aquí? Y si tenemos frío nos podemos poner un suéter, y si tenemos calor nos podemos poner una camiseta. Y ¿por qué disfrutamos de tantas cosas? Porque todas esas cosas de las que usted y yo disfrutamos son las misericordias de Dios. Pero sobre eso el apóstol Pablo se está refiriendo específicamente a las misericordias que tienen que ver con la salvación. O sea que Pablo está diciéndoles, por lo tanto, ya les dije
todas las misericordias. Pablo les menciona las misericordias desde el capítulo 1 de Romanos hasta el final del capítulo 11. Pablo les dijo todas las bendiciones, todo lo que Dios ha hecho por ellos. De hecho, aquí hay 4 cosas que Pablo les dice en cuanto a las misericordias de Dios. Pablo les dice, las misericordias de Dios, por ejemplo, les dice Pablo, una de ellas es la justificación. La justificación por la fe. Dios quiere justificarte aun cuando eres culpable. Dios quiere darte libertad del pecado, porque eres esclavo del pecado si no tienes a Cristo en tu vida. Dios quiere darte el don del Espíritu Santo, sellarte con el Espíritu Santo, porque si no le perteneces a Dios, el Espíritu Santo no está en tu vida. Dios quiere adoptarte como un hijo, porque la palabra de Dios dice que sin Cristo eres enemigo de Dios, y amigo del mundo y enemigo de Dios. Dios quiere adoptarte. Y después les dice, el plan de salvación de Dios es para todos. Entonces lo que Pablo le dice, todas esas son misericordias de Dios. Dios quiere tener una relación contigo. Dios ha tenido misericordia. Dios te ha dado techo, Dios te ha dado abrigo, Dios te ha dado bendiciones. Es porque esas son las misericordias de Dios. Y ahora, en base a eso, piense por un momento conmigo. Cuando le dice, por tanto, hermanos, les ruego que por todas esas misericordias que yo les acabo de mencionar ahorita, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer en respuesta? O sea, ¿qué es lo que les hago la pregunta a ustedes como congregación ahora? En base a todas las misericordias o todas las bendiciones que Dios les ha dado a ustedes, ¿cómo deberíamos de comportarnos? Vea lo que dice ahí. Deberíamos de tener un comportamiento donde presentamos nuestros cuerpos, o sea, nuestras vidas, nuestras personas, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Como por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ya hizo su parte, ahora yo tengo que hacer la mía. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ahora ustedes tienen que responderle a Dios. Si Dios hace algo bueno por ti, ¿cómo le respondes tú a Dios? Si Dios te ha dado todas estas bendiciones, tú lo vas a ignorar y simplemente vas a caminar en el día y vas a caminar en la vida como que no existe Dios. Porque la verdad es que así camina mucha gente en el mundo. Hay mucha gente que camina como que Dios no tiene la importancia que realmente tiene. Y después es cuando vienen las consecuencias. Pero entonces le dice el apóstol Pablo, si ustedes le han puesto atención a las misericordias de Dios, como resultado de eso, ustedes preséntense ahora en su totalidad como personas, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Me gusta cómo lo dice una versión en inglés que se llama la J. Phillips, la versión J. Phillips. En esa versión J. Phillips dice, con los ojos abiertos a las misericordias de Dios. Qué preciosa esa expresión, ¿eh? Dice, abre los ojos. ¿Qué no ves las misericordias de Dios? ¿Qué no ves las bendiciones que tienes? Y ya que ves las bendiciones que tienes, ya que ves las misericordias de Dios, te ruego, hermanos, les ruego, hermanos míos, que como acto de adoración inteligente, dice, o sea, no lo vas a hacer a ciegas, no te vas a entregar a Dios a ciegas, porque no es así que realmente nos entregamos a Dios. Nos entregamos a Dios entendiendo que nos vamos a entregar a Dios, que vamos a servirle a Dios, que vamos a vivir una vida agradable a Dios, porque entendemos las misericordias que Dios ha hecho por nosotros, las bendiciones que Dios nos ha dado. O sea que el apóstol Pablo les dice, en base a esas bendiciones, esas misericordias, nuestra vida por naturaleza debería de ser una vida de obediencia a Dios y decir, Señor, has hecho tanto por mí que no puedo hacer menos que entregar mi vida a ti. No puedo hacer menos. Estábamos perdidos, pero Dios nos encontró, dice la palabra de Dios.
Éramos culpables, pero Dios nos justificó. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus hijos. Merecemos la ira de Dios, dice la Biblia, pero ahora se nos dio la gracia. Así que el apóstol Pablo aquí realmente está diciéndonos, eso es lo que Dios quiere. Las misericordias de Dios se refiere a las numerosas formas en que Dios ha demostrado su amor, su gracia, su compasión hacia la humanidad. Sin embargo, ¿qué es lo que la humanidad, cómo la humanidad le paga a Dios? ¿Lo buscamos? Muchas veces en vez de buscar a Dios, corremos lejos de Dios. Eso es lo que la humanidad en la mayoría de las personas hacen. Porque si no corriéramos de Dios, este lugar estuviera que no cabría nadie. Pero es más fácil conformarse al mundo que dejar que Dios te transforme a través de la renovación de tu mente por la palabra de Dios. Así que dice aquí, abre tus ojos a la misericordia de Dios. Reconocer estas misericordias es el primer paso. Si tú quieres ser transformado, primero tienes que reconocer todo lo que Dios ha hecho por ti. Reconocer. Lo segundo que tienes que hacer es que una vez que reconoces, de nada sirve reconocer algo si no tomamos acción, ¿o sí? Tenemos que tomar acción. Tengo que actuar de acuerdo a lo que acabo de reconocer. Así que número 2, tomar acción es lo que debemos de llegar a hacer. Y ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 mismo, nos dice: por lo tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, ahora ustedes presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice: les ruego, hermanos y hermanas, en vista de las misericordias de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su verdadero y apropiado culto. Ahora, aquí parece que hubiera una contradicción, no sé si usted ya lo notó. Porque en la contradicción parece que hubiera una contradicción cuando dice: presenten sus cuerpos como, ¿qué dice ahí? Como sacrificio, ¿qué? Ahora, los sacrificios en los tiempos bíblicos, ¿eran vivos o eran muertos? No, eran muertos. El sacrificio lo llevabas muerto al altar. Pero ahí dice que son sacrificios vivos. Entonces lo que Pablo les está diciendo, en realidad, lo que Pablo les está tratando de ayudar a entender a ellos, en base a todo lo que Dios ha hecho por ti, en base a las misericordias de Dios en tu vida, presenta tu vida viva para Dios, pero muerta en tus propios deseos personales. ¿Sí me doy a entender? En otras palabras, a veces queremos vivir de acuerdo a nuestros deseos egoístas. A veces queremos vivir de acuerdo a lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. A veces queremos vivir simple y sencillamente haciendo lo que nos da la gana. Y lo que Pablo les está diciendo es: presenten sus cuerpos, es una referencia a el todo de ellos. Preséntense ante el altar de Dios y pongan su vida y díganle a Dios: Señor, estoy vivo para ti, porque quiero vivir mi vida de acuerdo a tu deseo, pero quiero estar muerto a mis deseos pecaminosos. Quiero ser agradable a ti, y sé que muchas veces, si quiero ser agradable a mí, te voy a hacer desagradable a ti. Entonces Pablo lo que les está diciendo es: en base a todas estas bendiciones, estas misericordias, entréguense, y que entreguen sus vidas para vivir sus vidas para Dios y no para ustedes mismos. Cuando nosotros aprendemos, ¿se acuerdan lo que Jesucristo dijo cuando Él dijo: el que perdiera su vida por causa de mí, ¿qué iba a suceder? La ganará. Muchas veces nosotros pensamos que al entregarnos a Dios vamos a perder. No, es que si me entrego a Dios ya no puedo hacer esto, ya no. Empezamos a ver todo lo que no podemos hacer. En vez de decir: si me entrego a Dios,
voy a ganar todo esto. Va a cambiar mi vida. Va a ser una entrega completa. Entonces el sacrificio era algo muerto. Y lo que Pablo está diciendo aquí, en inglés se conoce como un oxymoron, donde hay algo que parece contradictorio. No, Pablo está diciendo, no es contradictorio. Presenten sus cuerpos, presenten a sus personas en su totalidad como un sacrificio aceptable a Dios. En otras palabras, ustedes están muertos a sus deseos del pecado, pero están vivos a los deseos de Dios. En otras palabras, vivan una vida agradable a Dios, aunque no agraden al pecado que está en ustedes. Y aquí es donde la transformación comienza, porque la transformación aquí pasa de la teoría a la realidad. Pasa de la teoría a la realidad. Cuando nos presentamos a Dios, estamos ofreciendo todo: nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras relaciones en el altar. No se trata de lo que podemos conservar, se trata de lo que estamos dispuestos a ceder a Dios. Hacemos esto por lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, si usted no está dispuesto a soltar aquellas cosas que lo dañan a usted, que dañan a su familia, que dañan a su esposa, a su esposo, a sus hijos, si usted no está dispuesto a soltar eso y escuchar la voz de Dios y agradar a Dios, hay un problema más grande en la persona que no está dispuesta a soltar. Hay un problema más grande que se necesita de transformación. Piensa en esto como el barro en las manos del alfarero. El barro no puede moldearse a sí mismo, debe de rendirse a las manos del alfarero. De la misma manera, nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Sí, Dios es el alfarero. Y si queremos ser nosotros transformados, yo no sé si usted quiere cambiar, pero yo sé que hay áreas en mi vida que necesitan cambios. Y de hecho tengo 28 años de ser pastor, y todavía hay muchísimas áreas en mi vida que necesitan ser transformadas. Y si yo tengo áreas que necesitan ser transformadas, estoy seguro que también usted. Pero ¿cómo van a ser transformadas si primero no reconocemos las misericordias de Dios? De todo lo que Dios ha proveído para nuestra salvación, si la aceptamos. Dios ha proveído tanto. Dios nos ha bendecido tanto que por todas esas bendiciones, todo lo que yo debería de hacer es, en respuesta a esas bendiciones: Señor, me entrego mi vida para vivirla para ti y muero para los deseos del mundo que te desagradan a ti. Eso es todo lo que Dios está diciendo, es a través de este pasaje. Y esto nos lleva a la tercera cosa, que es en el versículo 2, que nos vamos a enfocar en el versículo 2. ¿Cómo me transformo? ¿Cómo se produce esta transformación? ¿Cómo llegamos a ser aceptables a Dios? ¿Cómo presentamos ante Dios nuestras vidas para que sean vivas para Él y nuestra carne muerta para Dios? Esta es la parte crucial de este mensaje. Esta es la parte crucial porque es más, en el mismo pasaje, ustedes lo tienen ahí en sus bosquejos, en sus papelitos, dice: por lo tanto les ruego, hermanos, voy a leer todo el pasaje de nuevo, en vista las misericordias de Dios, que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea, en vista a lo que Dios ha hecho, vivan para Dios y no para ustedes mismos. Eso va a agradar a Dios, dice. Este es su verdadero y apropiado culto. Número 2, verso 2 dice: no te conformes a las costumbres de este mundo. Y vean ustedes ahí qué importante es entender esa palabra conformarse. No, dice, hay dos cosas que dice aquí. Aquí nos está dando lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Si ustedes quieren ser transformados, dice, lo primero es lo que no deben de hacer: no se conformen a las costumbres de este mundo, sino transfórmense
por medio de la renovación de su mente. No se conformen. Ahora, esto de no se conformen, lo que aquí hay que hacer es no te conformes a este mundo. La traducción en griego, la palabra en griego que se usa en este pasaje, en el libro de Romanos, es la palabra siskematizo. Y la palabra siskematizo significa no te dejes moldear a ti mismo de acuerdo a a un patrón o molde para ajustarse a la apariencia externa de la estructura de las cosas. Usted dirá, ¿qué significa esto? Ok. Sistematizo es una palabra que dice lo que es conformarse viene de afuera hacia adentro. Viene de afuera hacia adentro. Le iba a pedir a la hermana Rosa, porque ella hace unos pastelitos que trae a veces los viernes, y le iba a pedir a ver si tenía moldes y se me olvidó. Y me imagino que tiene varios moldes de pasteles, ¿verdad, hermana? Y sí. Hermana Lourdes, dije hermana Rosa, hermana Lourdes. ¿Han visto ustedes los moldes de los pasteles, verdad? Cada molde de pastel tiene una figura diferente. Esta palabra es la que se usa para esos tipos de moldes, donde viene una persona, agarra la masa, la amolda y la mete en un molde de esos. La palabra que se usa aquí cuando Pablo está diciendo no se conformen, no sistematizo, no permitan que el mundo en el que vivimos los presione y los meta a un molde que no va conforme a Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que vivimos en un mundo donde quieren que los cristianos nos acomodemos a ellos y no ellos a los cristianos? Totalmente, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está diciendo. No permitan eso. No permitan que, porque entonces lo que pasa es que los cristianos comenzamos a decir, esto no tiene tanto nada de malo como yo pensaba. No, sí, algunos cristianos son fanáticos, son esto, son lo otro. Y empezamos a decir, esto no es malo. Y empezamos por poquito. Y cuando menos acordamos, empezamos a amoldarnos más y más y más a lo que el mundo nos dice y no a lo que Dios nos dice. Entonces lo que Pablo dice aquí es, si ustedes se van a transformar, se tienen que transformar. Lo primero que tienen que no hacer es no se amolden al mundo en el que estamos. El mundo en el que estamos, es más, Pablo nos da aquí la advertencia como la instrucción. No se conformen, es la advertencia. ¿Cómo llegamos a ser realmente transformados en el lugar de ser conformados? Es aquí interesante porque lo primero que Pablo nos dice es no se conformen, tengan cuidado, porque tú y yo estamos en un mundo que está tratando de presionarnos para que nos ajustemos a sus valores. A mí me han dicho que yo no amo a algunas personas, que porque yo digo que ciertas cosas la Biblia dice que no son correctas, que esa es falta de amor. Y digo, no, es que amo tanto a Dios que no puedo conformarme a lo que ustedes están diciendo. Es más, le he dicho a algunas personas, yo les amo a ustedes, pero no amo lo que ustedes hacen. Amamos a las personas, mas no el pecado que las personas practican. Y muchas veces cuando tú les dices a las personas, mira, te amo a ti, pero no amo el pecado que practicas, entonces ya ellos se sienten rechazados y tratan de ponernos esa presión o ese sentimiento de culpabilidad donde somos malas personas. Es que eres mala persona, es que tú eres un cristiano hipócrita. Ustedes dicen que aman y no aman. O sea, el no estar de acuerdo con alguien, ellos creen o dicen algunas personas, es no amar a alguien. Y eso no es cierto. Simplemente el no estar de acuerdo es que tenemos opiniones diferentes. Eso no quiere decir que no me importas como persona. Pero yo no me voy a acomodar al molde en el que tú me quieres meter a mí. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, que básicamente estamos viviendo en un mundo que está tratando de presionarnos a que nos ajustemos a sus valores. O acepta esto, acepta este estilo de vida, acepta el otro estilo de vida. Y yo digo, no. Dios dice
y me dejo que la palabra de Dios mejor me transforme y no me conformo con lo que el mundo me está diciendo. Es más, en el mundo en el que vivimos, hermanos, está tratando de exprimirnos para que aceptemos su visión del mundo. Las reglas han cambiado y quieren que nosotros las aceptemos. Dice la palabra de Dios, Dios dice que no te conformes, que no permitas que te presionen para adaptarte al sistema de valores que ofende a Dios. Y por eso la traducción es a J.B. Phillips, que les decía anteriormente, nos dice: no dejes que el mundo te fuerce, te exprima, te empuje en su propio molde. Sino más bien dice, en vez de dejar que el mundo te exprima y te empuje en su propio molde, más bien debes de ser transformado, no conformado en el molde. Ahora, esa palabra, esa conformación, conformarnos, viene de afuera hacia adentro. Vienen de afuera a tratar de que tú te amoldes, pero la transformación viene de adentro hacia afuera. La transformación tiene que pasar en el corazón, y eso solo lo puede hacer Dios cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios. O sea que no solo es un cambio externo, es una transformación interna que remoldea cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, cómo vemos a Dios. Transformación se trata de permitir que la verdad de Dios cambie nuestra forma de pensar, que la renovación de nuestra mente comience con la palabra de Dios. No basta con escucharlo, con leerlo, sino que debemos de meditarlo, memorizarlo, pero sobre todo debemos de vivir lo que Dios nos dice. Si tú no vives lo que Dios te dice, estamos siendo contraproductivos. ¿Sí me voy a entender? O sea, no estamos produciendo, no estamos dando el resultado que Dios quiere. Solamente estamos siendo oidores olvidadizos. Cuanto más permitamos que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos, por eso dice ahí que la transformación por medio de la renovación ¿de qué? De nuestra mente. O sea que la palabra de Dios nos va a transformar cuando permitimos que la palabra de Dios entre a nuestra mente y la llevemos a la aplicación. ¿Por qué llega el apóstol Pablo a este punto? ¿Por qué llega el apóstol Pablo a este punto? El apóstol Pablo llega a este punto porque la palabra que se usa, ya vimos la palabra para conformarse, ahora la palabra para transformarse es la palabra metamorfosis. ¿Se acuerdan ustedes cuántos de ustedes veían los Power Rangers? Sí, miraban algunos los Power Rangers. Ya algunos estamos muy viejitos ya, ¿verdad? Pero los Power Rangers decían: es tiempo de morfearse, o es morphing time, decían, ¿verdad? Y cuando decían eso, lo que estaban diciendo ellos es tiempo de transformarse, es tiempo de cambiar lo que somos. Y eso es lo que Dios dice. Metamorfosis es la palabra de donde viene esa palabra metamorfosis. Habla de un cambio genuino interno que refleja la voluntad de Dios en una persona, mientras que sistematizo se refiere a una conformidad externa. La metamorfosis se refiere a una transformación interna del corazón. Ahora, quiero terminar sin confundirlos. Por lo tanto, quiero que regresemos al verso. Creo que lo tenemos ahí, Peter. El último, tenemos el verso en su totalidad. Quiero que leamos este verso ahora con el entendimiento que recibimos esta mañana. Quiero que veamos este verso y lo veamos de la manera en que está escrito por el apóstol Pablo. Pablo les dice, del capítulo 1 de Romanos al capítulo 11, ya les hablé de todas las bendiciones que Dios les ha dado, todas las bendiciones que están a su disposición, y les llama las misericordias de Dios. Entonces les dice: por lo tanto, por todas esas misericordias, por lo tanto les ruego, hermanos y hermanas, en vista a todas las misericordias de Dios de las que ya yo les hablé,
les pido, les ruego que ofrezcan sus cuerpos en servicio a Dios y no en servicio al mundo. En servicio a Dios y no en servicio a los deseos de la carne, porque eso va a ser agradable a Dios, y esta es la adoración verdadera que Dios busca. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer al no permitir que el mundo te meta en un molde, te presione en un molde, a que el mundo no te conforme a las costumbres de él mismo. Si no, lo vas a hacer a través de permitir que Dios te transforme. ¿Cómo? Que Dios te transforme por medio de la renovación de tu mente. ¿Y cómo Dios te va a transformar por medio de la renovación de tu mente? Cuando tú escuchas, cuando tú lees la palabra de Dios y tú haces y pones en práctica lo que la palabra de Dios te dice, entonces vas a tener cambios verdaderos. Entonces podrás probar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Quieres ser transformados? Todo comienza aquí. Y de aquí dejas que la palabra de Dios entre a tu mente. Y cuando la palabra de Dios entra a tu mente, comienzas a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios te enseña. Y tu vida comienza a ser una vida agradable y no desagradable a Dios. El propósito de enseñar la palabra de Dios es nuestra transformación. ¿Qué cosas necesitan ser cambiadas en tu vida? ¿Qué cosas necesitan ser transformadas en tu vida? Quiero desafiarte con esta pregunta. ¿Estás siendo conformado o estás siendo transformado? Dices, no importa, eso no tiene nada de malo. O dices, esto es lo que Dios dice. El deseo de Dios para ti es la transformación, pero la elección es tuya. La elección es tuya. ¿Permitirás que Dios renueve tu mente? ¿O continuarás conformándote a la forma de pensar del mundo? Ahora, yo te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre las áreas de tu vida en las que necesitas transformación. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que necesitas transformación? Tal vez en tus relaciones. Tal vez necesitas transformación en tus hábitos, tu mentalidad, tu forma de pensar. Sea lo que sea, Dios está esperando que se lo entregues a Él para que Él pueda hacer su obra transformadora en tu vida. Pero todo comienza con reconocer las bendiciones y las misericordias de Dios. Y después continúa con estar dispuesto a entregarte a Dios y dejar de hacer las cosas que no son agradables a Dios. Pero eso solo va a suceder cuando te dejas que Dios te transforme y tú no te conformas a los deseos de un mundo que te quiere presionar a hacer lo que ellos dicen, no lo que Dios dice. Dios está llamando a ser diferente. Sí, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a ser diferente. Él te está llamando a ser transformado, no a ser conformado. Deja que la palabra de Dios renueve tu mente. ¿Hasta cuándo vamos a ser duros a veces? Porque muchas veces nos ponemos duros de corazón. Y estamos dispuestos a ir a un terapista, a un psicólogo, pero no estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Puedes ir a todos los terapistas y psicólogos que quieras. Esos van a cambiar tu manera de comportarte, pero solamente la palabra de Dios puede transformar tu corazón. Solo la palabra de Dios puede. ¿Por qué? Porque Dios fue el que creó tu corazón. Y si tu corazón no cambia, tu comportamiento tarde o temprano puede volver a ser lo que en un momento fue. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, eso es lo que la palabra de Dios te está diciendo hoy día. Tienes que comenzar por entregarle tu vida al Señor. Ríndete a Él y déjalo que Él vaya como el alfarero, moldeando tu vida a lo que Él quiere que la moldee. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios.
Gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias, Señor. Así con nuestros ojos cerrados, solo quiero decirles, si hay alguien en medio de nosotros que piense en este momento, Señor, yo necesito ser transformado. Ahí donde estás sentado, tú le puedes decir al Señor, Señor, yo quiero ser transformado. Dile eso al Señor. Pero dile también, perdona mis pecados. Perdóname por todas las veces que te he ofendido. Perdóname por cuántas veces no he reconocido todas tus misericordias en mi vida. Ayúdame. Hazme tu hijo o hazme tu hija. Te entrego mi vida, Señor, para que comiences el proceso de transformación que solamente puede venir a través de la hermosura de tu palabra. Solamente tu palabra puede cambiar lo que somos. Te pido, Señor, que nos ayudes. Bendícenos, Señor. Si has hecho esta oración, solo quiero decirte, acércate a alguno de los hermanos que están sirviendo y diles lo que hiciste para que podamos ayudarte. Para los que somos cristianos debemos de decirle al Señor, Señor, ayúdanos a no conformarnos, pero a seguir siendo transformados. Pedimos, Padre, también que en esta mañana tú bendigas todas esas bendiciones que nos has dado, que nosotros las agradezcamos y que te demos, Señor, lo que es tuyo, de acuerdo a tu palabra, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice, Señor, a aquellos que por alguna razón no pueden darte a ti, Señor. Bendícelos y dales de tus bendiciones en gran manera, Señor. Provee en nuestras familias de la iglesia de acuerdo a nuestras necesidades. Y pedimos, Señor, que tú bendigas el resto del fin de semana y que esta semana que viene por delante sea una semana en la que podamos decir, estamos siendo transformados y no conformados. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos, amén, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Les pido, nuestro hermano Javier está en la parte de atrás. Cuando ustedes vayan saliendo, el que guste dar sus ofrendas, sus diezmos, ahí pueden pasar con el hermano. Pero también quiero decirles, no se vayan sin saludarse y sin pasar tomándose un poquito más de café, porque hay bastante cafecito hoy. Dios me los bendiga y me los cuide a cada uno de ustedes.